Hola, mi nombre es Álvaro González Y mi nombre es Ángeles Soto. y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento y a todas aquellas temáticas que nos ayuden a acercarnos un poco más a la realidad del espíritu. Hace tiempo que no grabábamos juntos Ángeles y yo, no recuerdo cuánto, tampoco ¿Cierto? tanto, pero hace algún tiempecito. Sí. Y bueno, hoy queremos hablar de varios temas, queremos hacer una pequeña charla Ángeles y yo. Porque a raíz del apagón que tuvimos recientemente en España, bueno, y en algunos puntos de Europa, también Portugal, parte de Francia y yo un poco más arriba del continente europeo, queríamos reflexionar algunas cosas en relación no al apagón en sí mismo, sino a ciertas creencias que han Ujú, quedado como muy arraigadas vamos, como suele decirse, en el inconsciente colectivo mm, pues a causa de Hollywood en buena medida y de lo que es el género literario también de lo postapocalíptico. Entonces, sí. bueno, hablaremos de esto y lo que pueda ir surgiendo a raíz de lo que comentemos. Antes de comenzar el podcast, queríamos hacer un anuncio que ya lo hicimos la semana anterior. Como ya sabéis, la actividad principal a la que nosotros nos dedicamos desde hace muchos años es a impartir cursos de autoconocimiento, espiritualidad y metafísica. Son cursos online actualmente. Y os anunciamos, os recordamos que tenemos un nuevo inicio de curso. El Ujú. próximo curso de autoconocimiento, insisto, autoconocimiento, espiritualidad y metafísica, se inicia el próximo 21 de mayo de este año 2025 a las 8 de la tarde, hora española, que es, Exacto. es en miércoles. El miércoles Mm. 21 de mayo, sí. Sí, entonces en esta fecha vamos a iniciar un curso, Ángeles, que está dividido en tres bloques de aproximadamente un año de duración. Sí, 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 sí. El primer bloque es bueno, sobre autoconocimiento y espiritualidad en general. Y hablamos pues de lo básico en relación al conocimiento de uno mismo. También de las herramientas que debemos de conocer para profundizar en ese proceso de autoconocimiento, como por ejemplo la atención consciente, la autoobservación, la meditación, entre otros. El segundo bloque está dedicado fundamentalmente ahora a algo que queremos empezar a llamar más que psicología, queremos empezarlo a llamar estudio del alma, ya que realmente lo que se realiza aquí en la escuela va más en ese sentido. Sí que se puede identificar como un trabajo con la propia psicología, pero añadimos esa parte trascendente que en muchas concepciones de lo que es la psicología más conocida, vamos a decir así, no se incluye, es decir, la parte de lo trascendente, la parte de lo espiritual. Por lo tanto, es el estudio, o pretendemos que sea el estudio del alma. Sí, de hecho, digamos que lo decimos en castellano como tal, en español como tal, porque ya sabemos que psicología significa estudio del alma. Sí, Lo que pasa es que el significado que tiene en nuestra cultura no tiene ya que ver con el alma prácticamente, exactamente. por cómo suele ser tratada esta disciplina. Y por esto, por Ujú. esta razón, era como también, es como un poco también de recordatorio de cuál es el origen. De Sí, hecho, si nos fijamos, por ejemplo, en los padres del desierto y en otros movimientos similares, cuando se habla de este tipo de trabajo, es trabajo sobre el alma bueno, lo llaman la terapéutica de las enfermedades espirituales, exactamente, de las de las pasiones. Se llaman pasiones, enfermedades espirituales, se las definen como lo que aquí pasiones, llamamos los egos. egos o agregado psicológico también. Y bueno, está enfocado sobre todo la idea está enfocada a trabajar sobre uno mismo, no simplemente para estar mejor Mm, psicológicamente, para que haya un bienestar mental, por ejemplo, sino que el enfoque está sobre todo relacionado o sea, está relacionado con la eliminación, o transformación de aquello que nos es un obstáculo para poder unirnos al espíritu. exactamente, eso es realmente ese segundo bloque nos está centralizado en esa visión y por lo tanto, como de alguna manera es una forma de ayudarnos a identificar qué es lo que nos aparta y qué es lo que nos une o nos permite penetrar en la experiencia de lo sagrado, ¿no? Por eso no solamente se trabajan los egos o las estructuras psicológicas, sino también lo que se llaman las virtudes, ¿no? Como perlas, podemos Exactamente. decir perlas o cualidades del alma.
O la práctica de la belleza, como dice Fritz Schwab La también. práctica de la Mm, belleza sería eso, sí. exactamente. Mm, Y en el tercer bloque, el último bloque del curso, trata sobre la metafísica, que es un término que a veces puede echar un poco para atrás porque se puede sonar a muy complejo o ujú, puede sonar también a ciertas tendencias un poco New Age que hubo en el siglo XX. Pero cuando hablamos de metafísica, metafísica tradicional, no es necesariamente compleja el estudio, ¿no?, de lo metafísico, porque lo metafísico está hablando de lo que somos esencialmente, no solo los seres humanos, sino toda la realidad. ujú. Habla de cómo se estructura la realidad y de cuál es el lugar del ser humano en la existencia. Entonces, hay varios temas, incluso incluido el estudio de la interpretación del símbolo. Hablaremos de claves, Mm. de cuál es la naturaleza y la función del símbolo, qué es la iniciación, qué es la tradición primordial, en fin, varios temas que de hecho los tenéis en el temario de nuestra página web. Abajo en la descripción de este podcast tenéis el enlace donde tenéis vamos, todos los temas, es decir, toda la El información, temario el de los temario, tres gracias. bloques. Temario de los tres bloques, luego también tenéis ahí las vías de contacto, el funcionamiento del curso y la vía de contacto, pues si queréis inscribiros, hacernos preguntas que os ocurran para saber bien cómo funciona el curso y demás. Sin más, empezamos con el podcast. Vuelvo Sí. a decir la fecha, 21 de mayo de 2025 a las 8 de la tarde, que cae miércoles. Todas las clases ya serían en miércoles a esa hora, 8 de la tarde hora española, recuerdo, y dura aproximadamente un año. Sí. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar con el podcast, Ángeles. Eh, a raíz del apagón que hubo aquí en España, Ujú. hace ya 2 lunes, han Mm, pasado 2 semanas ya, 15 días ya. y a raíz también de cuando el confinamiento del COVID, en fin, Sí, se relaciona un poquito sí, la actitud, ciertas ¿no? actitudes, Sí. ciertas cosas, pero a nivel de creencias hay una cosa que estuve reflexionando un poco y lo hablé contigo en algún momento y no es la primera vez que hemos tratado esta cuestión, y es que todo esto ha venido un poco porque esta mañana un amigo mío Ujú, me ha comentado que tuvo que coger el coche cuando en pleno apagón, estábamos en pleno apagón, y bueno, cogió el coche para hacer un pequeño trayecto, incluido por carretera, y se dio cuenta de que el tráfico iba muy tranquilo. No había ujú. ningún tipo de alteración, ningún tipo de histeria, y de hecho me lo dijo, ¿no? Dice, bueno, seguramente tiene pinta de que es que, claro, no se sabe, o sea, no hay gasolineras, no tenemos luz, no hay semáforos, no hay nada, pues vamos a ir tranquilos porque no podemos tampoco llamar a la policía o a una ambulancia, etcétera. Es decir, prudencia, ¿no? Precaución. Ujú. Es decir, subió la precaución. Sí Ajá. que hay una parte en la que luego, esto lo puede comprobar yo al día siguiente, que fui a comprar al supermercado y había algunas estanterías de cosas básicas, que bueno, también sería discutible qué es lo básico o no Sí. realmente útil a la hora de... Pero eso es otra historia. Pero la cuestión es que faltaban algunas cosas, hubo como algunas personas que quizás sí que entraron un poquito en histeria, un por si las moscas, como ya sucedió hace unos años con el COVID, Mm, pero la cuestión es esa, ¿no? Es decir, que esto me llevó a pensar en, y esto lo empalmo con lo que tú ya hemos hablado más de una vez, que cuando se dan situaciones extremas, cuando se dan situaciones complicadas, hay cierta tendencia, y sobre todo por lo que hemos mamado de Hollywood y de literatura, como decía al inicio, pues posapocalíptica, que habla de qué pasaría cuando hay una gran catástrofe, y siempre sale lo negativo. Siempre mm, se muestra como algo muy negativo todo esto, lo que cuando sucede. O sea, todo esto me refiero al ser humano, lo que hace el ser humano, ujú. que de repente saca lo peor del ser humano, desaparece la civilización y entonces es cuando las cosas se ponen muy, muy feas porque la gente no es capaz de ser cívica por sí misma, como si los seres humanos Sí. únicamente necesitáramos, o sea, la única posibilidad, vamos a decir, de ser buenos y De ser cívicos sociales y cívicos, sería sí. porque existen leyes que Leyes. si no se cumplen te penan, Mm, y entonces, claro, ahí tienes un problema, ¿no? Y yo creo que no va por ahí. Te paso la no. palabra, luego ya comentaré No, también tampoco lo lo que he creo. Lo que pensado. pasa es que hay que tener en cuenta también que Occidente tiene muy marcada esa idea
debido precisamente a los textos sagrados, es decir, en la Biblia. La Sí, Biblia acaba con sí, el Apocalipsis, el final de todo, el día del juicio final y todo esto. Entonces tenemos esa idea muy, muy marcada. Y luego también hay que tener en cuenta que digamos, lo denso, lo morboso atrae. está claro. Entonces sí, sí es cierto que sucede eso, pero luego después, a la hora de la verdad, lo que se vive es otra cosa. Es muy curioso cuando realmente se viven catástrofes de un tipo, de otro tipo, que es muy curioso porque además de las noticias terribles que hay por todos lados, siempre salen noticias de mira lo que han hecho, mira cómo se han ayudado, mira cómo... Es decir, siempre en los momentos más difíciles Mm, no es lo más negativo que sale, lo normal es que salga lo más positivo del ser humano. pero sí, La necesidad de ayuda. Y además ahora lo que tú has comentado de lo que te comentaba este amigo, ¿no? De que la gente iba muy tranquila. Y es como que el hecho de existir leyes, o el hecho, no leyes, sino el hecho de que tengamos la solución al instante con el teléfono, por que podamos ejemplo. acudir a todo porque está al lado, es como que nos desresponsabiliza, nos quita la responsabilidad. Es como, yo hago lo que quiero y para cosas así más intensas o más importantes ya está ese apoyo. Pero de repente todos los apoyos se desaparecen. ¿Mm? Porque el apoyo está también en poder llamar a tu pareja al instante, a tu familia al instante, al médico al instante, pero no puedes llamar a nadie, ¿no? Entonces era como incomunicación total, que en realidad es un absurdo como vimos, porque eso era así hace, ¿qué? ¿20 años? ¿Menos de 20 años? Y era como decir, vale, soy yo la que tengo que depender de mí y de lo que tengo a mi alcance positivamente, es decir, realmente lo que tengo aquí, las personas que veo y todo lo que me rodea. Entonces, el hecho de que la gente fuese también más despacio, aparte a lo mejor para no gastar gasolina, etcétera, es porque se responsabilizan. Entonces, no solamente que tengan en cuenta a sí mismo, sino que también tengan en cuenta al demás, al otro. Porque el otro es justo el que está al lado en el coche que va a tu lado o que va delante de ti o al lado o la gente que tienes en la calle, es con lo que puedes contar. Claro. En ese momento no cuentas con nada más que los que están a tu lado, aunque sean desconocidos. Entonces, hay digamos, una consideración externa que se crea. Igual que o sea, sucede exactamente lo mismo con los recursos. Como los recursos están teniendo, bueno, pues más o menos un poco de dinero, a cualquier hora del día prácticamente puedes ir y comprar comida y comprar lo que Es que necesites. las personas vivimos con recursos ilimitados. Claro, ilimitados, pero no al alcance aquí, sino simplemente saliendo a la calle y ir al Exactamente, supermercado. sí, sí. ¿Mm? Pero cuando eso no es así, es decir, cuando de repente esos recursos desaparecen, cobra una importancia atroz, o sea, tremenda, lo que ya tienes. Entonces, el hecho del consumismo ha hecho esto, lamentablemente, ¿no? El hecho de que podamos coger las cosas y despreciarlas. Totalmente. El término desprecio. Y es lo que sucede también cuando hay esas relaciones inmediatas a nivel online o de cualquier, o con cualquiera, ¿no? De cualquier momento, es que nos hace despreciar lo inmediato, porque es como que lo podemos usar y tirar. Y porque tenemos otros recursos, como tú dices, recursos ilimitados, incluso en las relaciones. Pero cuando todo eso por un instante desaparece, creo que es algo muy, muy interesante. Es como que una responsabilidad mayor se asume. Ahora, eso sí, se asume solamente las horas que duró el apagón. Ah, bueno, claro, luego ya se vuelve lo mismo. Es como, Se vuelve lo mira, mismo. ya que han pasado todo este tiempo, a lo mejor lo hemos comentado en estos años, pero me acuerdo cuando había ciertos ámbitos, pues eso, muy New Age, autoayuda o tal, ¿no? Sí. Muy coach, muy tal, Mm. que decían esto de, no, todo el mundo entero saldría, esto es una prueba para la humanidad, con el COVID me refiero. Sí, con el COVID también Que está diciendo todos ahora vamos a con la salir gente. reforzados y vamos a aprender patatín y Mm. patatán. No, o sea, aprendió el que quiso aprender, pero el que quiso aprender ya aprendió antes y tampoco tuvo que aprender tanto. Cierto, no necesitamos circunstancias Sí, especiales y si se quiere aprender. exactamente, si se quiere no hace falta. Pero la cuestión aquí es esa, ¿no? Que precisamente.
el choque hace que las personas, vamos a decir, que Sí, despierten, no en el sentido espiritual. Me refiero con que se lo hagan que tú más has... Sí, conscientes de la exactamente. situación Que real. se den cuenta, o sea, lo que decías tú de la responsabilidad, ¿no? Es decir, Sí. que se despierten en ese sentido de decir, ostras, Mm, que estoy en el mundo y las cosas son... Que es que es curioso lo que has dicho, ¿no? Que sí, apenas 20 años, bueno, sí, no, años 90 mm. que todavía se vivía de esa forma analógica. Sí, Apenas había sí, sí, algunos sí. móviles, internet todavía no era una cosa que estuviese muy presente apenas en Ujú. algunas casas, etcétera. Y fíjate, ¿no? Que de repente es eso, ¿no? Y yo creo que es un término interesante, que nos hemos irresponsabilizado de la existencia, porque lo podemos despreciar todo por el hecho de tenerlo de forma inmediata, porque Exactamente. no importa E ilimitada. ilimitada. Mm, Ilimitada me refiero por sí, porque a lo mejor alguien dice, no, que los recursos son limitados, que sí, claro, pero lo que tú exactamente. vives en tu día a día, Esa es la no, pero digo que lo que cada individuo vive cada día Mm, es que puede tener de lo que quiera y de lo que puede asumir mm. de forma ilimitada. En lo práctico de la vida de cada uno, si nos ponemos en el aspecto más práctico, Sí, sí, sí. y claro, es eso, ¿no? Que te hace un poco reubicarte si observas un poco toda esta circunstancia. Sí, Perdona, y perdona, eso, sí, sí. no, decía que todo eso tiene que ver con algo muy básico, que es la mala relación con el espíritu que deriva en la mala relación con la materia. Totalmente, estoy de acuerdo. Sí, Cuando se separa esas dos realidades, se desacraliza todo. Y por lo tanto nos volvemos en eso, en consumista. Todo está a nuestra disposición para consumir y tirar. Y eso, lógicamente, nos afecta incluso, pues eso, como decíamos, en el tema de relaciones incluso. Yo puedo menospreciar a una persona porque tengo otras muchas personas. ¿Mm? Es como, por ejemplo, cuando se vive en una gran ciudad o se vive en un... Sí, en una gran ciudad, ¿no? Las relaciones son más difíciles porque tienes al alcance muchísimas gentes. Si no me llevo bien con este, me puedo llevar bien con el otro. Pero las relaciones en un pueblo, las relaciones en un pueblo son más inmediatas, son menos, hay menos personas. Entonces es como que hay más cuidado en la relación precisamente por eso. O sí. por lo menos antiguamente. Ahora ya, con las Ahora relaciones tal ya, como claro, sí, son, da igual el pueblo y la ciudad. está todo muy descolocado en ese sentido, pero sí, estoy de acuerdo. Y por cierto, lo que comentábamos también al principio, con el tema este posapocalíptico. Pues esto, ¿no? Que Ujú. además, una cosa con esto que estamos diciendo de la responsabilidad, a ver, estamos hablando de generalidades y somos conscientes Sí, de claro. ello, pero también hay gente que no, o sea, que sí que saca lo peor de sí, en fin, estos ejemplos, pero no creo que sea algo mayoritario necesariamente. Mm. Y es esto, ¿no? Es decir, en el tema este de la literatura y el cine posapocalíptico, que además está muy de moda desde hace años, con varias series y con varios Sí. libros que han tenido mucho éxito, Juegos también. también videojuegos, es decir, que es bueno, en fin, hay un montón de material de ese tipo que van prácticamente todo en la misma dirección, en el que en el momento en el que colapsa una sociedad, colapsa un Mm, lugar, etcétera, o hay una gran falta de recursos, que bueno, eso es un colapso también, evidentemente, mm. en definitiva, todas las personas de repente son como que se asalvajan. La idea que La existe, idea que esa es la existe, idea que ¿no? Que existe, parece sí. que se asalvajan Mm, y que por tanto todo el tiempo se van a comportar de forma egoísta o de forma agresiva, mm. no van a mirar por nadie, van a colaborar puntualmente si lo necesitan, hay otros que no, otros que sí, en fin. Hay como diferentes maneras, o a lo mejor todo el mundo se vuelve también medio paranoico, también lo muestran. De hecho, hace unos años tú y yo vimos una serie que era respecto al colapso, era como una Mm. serie con capítulos que estaban más o menos, es que no me acuerdo del nombre. Creo que era una serie francesa Ah, nos sí, sí. recomendaron, bueno, en Sí, fin, sí. No me acuerdo tampoco. salió todo esto de que colapsaban las cosas y también mostraba como la histeria, hasta que llegaba a un punto, es que me acabo de acordar de un capítulo en concreto, porque no me acuerdo mucho de la serie, tampoco era tan... Mm, Pero recuerdo que había un capítulo en el que llegaba una gente que estaba pues yendo de un lugar a otro, intentando buscar un hogar, que llegaban a una comunidad que más o menos se había formado y que les iba las cosas bien, y los que venían del viaje entraban en histeria y al final acababa todo muy mal, por sí. una disputa, bueno, seria, que Ujú. acababa incluso en muertes, etcétera, etcétera.
Y vuelvo a decir, "No, ¿por qué tiene que ser así necesariamente? ¿Pueden pasar a Ujú. veces cosas de que haya gente que se vuelva más paranoica? Evidentemente, pero yo creo que la gente, al menos yo quiero tener esa esperanza y parte un poco también es para transmitir esa esperanza. Yo creo que la tendencia natural, si colapsa una sociedad, pues nos volvemos a juntar entre todos, volvemos a construir algo nuevo. Sí, normalmente yo creo que eso es lo más habitual. Lo más habitual es la ayuda mutua, porque yo creo que de forma inconsciente todos sabemos que todos dependemos de todos y que uno por sí mismo Claro, no puede subsistir. claro. Es cuando de alguna manera se tiene cierto poder, que es cuando se recrean esas distancias y Sí, ese acaparar para sí mismo. sí, Pero cuando uno no tiene, cuando algo colapsa, nadie tiene ese poder o esos recursos. Por lo tanto, unirse, la clave de los recursos es la unión. No claro, es la naturaleza, no claro. es lo que puedes extraer. Porque ¿qué puedes extraer tú, una persona sola? No puede hacer nada. En realidad uno tiene que colaborar. La palabra colaboración surge y es lo que ha pasado también aquí en el apagón. O simplemente, por ejemplo, en esto, me voy a esto del tema post-apocalíptico de ir por aquí y por allá, saqueando, ¿no? Como siendo Sí. simplemente un saqueadores, un grupo de saqueadores. Mm. Pero eso, si la gente es mínimamente inteligente, que yo creo que no sale de natural porque es instintivo, ese tipo de situaciones o ese tipo de tendencias son pan para hoy, hambre para mañana. Quiero decir que las Claro. personas lo que buscan es perdurar. Buscamos eso de una forma Mm. u otra. Sí, Entonces, aunque quizá no tengamos las herramientas, aunque también tenemos cada uno nuestras pasiones, nuestros egos, nuestras sí, cosas, sí, claro. evidentemente, pero yo creo que la tendencia natural es al final la colaboración. Y Mm. vuelvo a decirlo, es que la gente se ayuda y se ayuda más de lo que queremos pensar. Lo que pasa es que, claro, nos quieren hacer pensar también lo contrario. Yo no creo ya que sea un que nos quieren hacer Yo creo pensar, que sí. sino que de alguna Venga. manera en el subconsciente colectivo está muy asimilado la idea del final, de la catástrofe. Fíjate que incluso en las portadas de las catedrales góticas, a partir del siglo XII-XIII, en casi todas El aparece juicio. el día del juicio final. Mm. ¿M? Y es como, ay, ¿por qué se dice que empezaron a usarse esas imágenes? Bueno, porque dicen que se salía o se estaba en esos siglos en lo que era la peste negra en Europa y entonces con tanta gente muriendo, entonces se tuvo esa idea. Y yo creo que esa idea todavía ha perdurado, sobre Puede todo en ser, Occidente, puede y ser. entonces es una idea que es muy jugosa a todo el mundo, atrae por las tendencias que tenemos, es morbosa y el morbo atrae, de una manera o de otra. Entonces, quiera o no, ahí está. Pero no podemos obviar la realidad de que nos conforma, es decir, lo que somos realmente. Y somos participación. Podemos decir, no somos nada aparte o apartados. Somos algo en total comunión. Fíjate, esto hay un autor que es Blas Covedral, ¿te acuerdas? El de El físico de la información. Sí, Exactamente. sí, sí. Y que decía algo así como que la realidad de todo a nivel atómico o subatómico, como sea, la realidad de todo solamente tiene existencia en la interrelación. Ah, sí, verdad que lo decía, sí. En la interrelación. Sí. Quiere decir que realmente por separado no hacemos absolutamente nada en nada. Solamente hay que mirar a la naturaleza también. Por ejemplo, se habla de que en los bosques hay muchísimos árboles, pero entre todos, todos se respetan su espacio, Sí. ninguno avasalla a otro. Mm. Incluso se puede ver, y no sé si esto es científico o no, no lo sé, pero se suele decir, hay noticias de este tipo y tal. Y es como que se ve esa colaboración donde un árbol se adapta a la forma del otro y el otro se adapta a la forma del otro y van creando una comunidad y una simbiosis. Y es que esa es la realidad de la existencia. No existe absolutamente nada apartado. Y eso se verifica cuando nos encontramos, sobre todo al inicio, ¿no? Cuando nos encontramos ante una situación desconcertante, esa es la palabra, porque en realidad yo creo que nadie en España pasó miedo, excepto a lo mejor Bueno, bueno. algunas personas que estaban, Algunos mensajes hemos visto, bueno, hemos. pero algunas personas que tenían a lo mejor una situación precaria porque dependían a lo mejor para la salud de la electricidad, Por porque ha estos días, pasado, sí, sí, sí. pero en general nadie pasó miedo. Fundamentalmente porque no nos creíamos que iba a durar mucho. Literalmente confiábamos, ¿no? En que tarde o temprano iba En principio a sí. salir. ¿Mm? Pero digamos que
cuando sucede, es decir, una situación que es desconcertante al inicio, en ese desconcierto puede haber un poco de miedo, pero en realidad lo que hay es decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Y además, cuando no hay la posibilidad de comunicarnos a distancia, inmediatamente se realiza la comunicación con el vecino, con el que está abajo, con el que está arriba, con el del lado. Y creas una relación mucho más cercana, es mucho más cercana y más de ayuda de lo que nos pensamos. Mm. Yo me gustaría, por ejemplo, que las personas, si escucháis este podcast, que pusieseis en comentarios vuestra experiencia en relación, por ejemplo, a si hubo esa mutua ayuda. Y no solamente ahora con el apagón, porque ya veis, el apagón no ha sido nada, pero, por ejemplo, si habéis vivido alguna situación realmente difícil, no a nivel general, sino personal, y cómo habéis visto que realmente la gente, o vosotros mismos, os habéis ayudado, no al protegerse ni a acumular el recurso, sino a ayudar. Y habéis sido ayudados o habéis ayudado. Pues sí que sería interesante que lo comentarais, Mm, porque así también podemos compartir experiencias. Y se me acaba de ocurrir una cosa que evidentemente no se puede comprobar, y esto sería una cuestión de reflexionarlo muy en profundidad, pero con el tema de las leyes de la termodinámica o sea, lo que ya creemos normalmente las personas, ¿no? Lo que tenemos muy asentado, es que todo tiende hacia el caos. ujú, ¿Y si sí. fuese al revés? ¿Y si las cosas tienden hacia el orden? ¿Y si la tendencia Mm, verdaderamente natural, o mira, voy a poner un poco más complejo para tenerlo todo en cuenta? Y quizá la tendencia es que las dos cosas se dan, que simplemente son es lo que yo ciclos creo, sí. y que no es que una gane sobre la otra. Ujú. Me acuerdo ahora que Edgar Morin, el autor de, bueno, Pensamiento complejo. el filósofo del pensamiento complejo, él comentaba que, por ejemplo, un sistema del tipo que sea, puede ser un sistema biológico, un sistema social, etcétera, que un sistema que puede funcionar es un sistema que tiene dentro de sí la capacidad de poder gestionar los momentos de caos. Claro. ¿No? Es algo que, bueno, que casi es de perogrullo, pero ¿en qué Mm, sentido? Que se sabe ya perfectamente que va a haber caos. Pero un sistema es orden, es cosmos, es orden. Y ujú, por tanto, ese orden que contempla el caos y que lo tiene presente, quiere decir que ya sabe, sin negar, el caos, pero no quiere decir que sea la tendencia normal o natural el caos como tal, o sea, o la destrucción o mm, el fin de todas las cosas. Entonces, quizá podríamos, a lo mejor es un poquito inocente o ingenuo por nuestra parte, pero mm, ¿por qué no también tener un poco la esperanza? Lo digo, lo vuelvo a decir porque creo que además estamos en unos tiempos en los que todo es muy, muy negativo cada vez más. De mm, hecho, ya hasta lo comento. Si en algún momento alguno de los que queréis compartir algo de vuestra experiencia, os pedimos que compartáis la experiencia que habéis tenido vosotros en tanto seres humanos que están en un lugar determinado físicamente y con la gente a su alrededor. No un tema de politización, de la sí, sociedad, de sí, por qué no sí. sé qué, que si el apagón. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la experiencia que tiene cada persona en el momento inmediato, Mm. ahora mismo, independientemente de las circunstancias, vamos a decir, entre comillas etéreas o que no podemos palpar Sociopolíticas. sociopolíticas, etcétera, no, sino que qué es lo que está pasando en este momento, cómo vivimos las cosas. Me ayudó mi vecino, lo ayudé yo, le Mm. presté mi ayuda o puedo hacerlo, tal, 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 ese tipo de Sí. cosas, ¿no? Fíjate que volviendo al tema de lo que decías de un sistema para que realmente lo sea, debe contemplar el caos, ¿no? Fíjate que tradicionalmente esto siempre se ha contemplado, ¿no? En las tradiciones espirituales se ha contemplado. Se hablaba, por ejemplo, no solamente de la ley, por ejemplo, la ley de evolución e involución. Es decir, Ujú, se contempla que todo tiene un proceso de crecimiento y hay un momento en que tiene un proceso de decrecimiento o desaparición, para luego volver otra vez a ese mismo movimiento de evolutivo, ¿no? De nuevo, ¿no? Es decir, la visión de la realidad cíclica, de que todo es cíclico. Entonces sí que hay que contemplar esos dos aspectos inevitables. Pero fíjate una cosa, cuando una sociedad, creo yo, esto es lo que hemos dicho, a lo mejor es una visión un poquito naif incluso. naif, sí, pero creo que tal y como vivimos ahora, tan metidos en nosotros mismos, tan con la cantidad de costumbres o formas que tenemos actualmente que nos ayudan a
egoistizarnos cada vez más, a meternos dentro de nosotros mismos, no en el aspecto positivo, lógicamente, Ujú. sino bueno, a egoistizarse, quizás esa es la palabra, centrarse en uno mismo y ya está. De alguna manera, cuando pasa esto, como que ya estamos muy egoistizados, es como que de alguna manera esto nos hace darnos un golpe de realidad y es como un proceso de reequilibrio y Mm. entonces es como que se necesita lo contrario. ¿Por qué? Porque yo considero, y esto es cosa mía también, ¿no? Considero que ese proceso de egoistización que tenemos en la actualidad, potenciado por los medios audiovisuales fundamentalmente, no es un proceso egoísta. Fijaos lo que estoy diciendo. ¿En qué sentido? Que es, es como un aprendizaje a egoistizarse, decía, a meterse dentro de sí mismo, pero no porque yo quiera estar conmigo mismo, porque yo soy el mejor, porque yo soy egoísta y estoy por encima de los demás y yo me importo más que nadie, no, simplemente es porque mi atención está plenamente o muy, muy acaparada por esa información que está ahí en esos medios audiovisuales, independientemente del tipo de información que se consuma. Me refiero bueno, a lo que consumimos, los vídeos, las redes sociales, etcétera, etcétera, el Sí, sí. cine, todo esto, ¿sí? Entonces, ese proceso sí que es un proceso de egoistización. ¿Por qué? Porque atañe directamente a la atención, ¿sí? Entonces, no es que yo sea egoísta y entonces quiera centrarme en mí y quiera negarte a ti lo mismo que yo tengo. No, no. Es simplemente que yo quiero estar aquí. Quiero estar atendiendo a esto porque esto me gusta. Esto me da como dicen, ¿no? Dopamina. Ujú. Me da placer inmediato y entonces estoy en ello. Pero en el momento en que eso ¡clac! Desaparece, porque no estaban, no había nada Claro, de no había eso. nada de En el eso. momento que eso desaparece, ¿qué sucede? Pues que esa centralización en uno desaparece, porque no hay un motivo más profundo que simplemente el atrapar la atención. Porque ese proceso de egoistización en la actualidad no está potenciado a nivel intelectual, no está potenciado a nivel emocional, está potenciado a nivel instintivo. Claro. Instintivo, lo que mueve son, la atención mueve la hormona, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que he dicho, dopamina, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento en que, y además hay una cosa muy curiosa, cuando hay mucha adicción, no digo nada, porque no lo sé, pero cuando la adicción es más o menos la que tenemos todo el mundo, que a veces nos enganchamos con los reels, con los vídeos, tal, o cualquier otra cosa, pero que luego lo podemos dejar, solo que luego volvemos, bien. Eh, Cuando sucede eso, en el momento en que la opción no está, ¿no? Es decir, nos resulta difícil dejar ese gusto o esa mínima adicción Cuando está porque está disponible. disponible y puedo acudir. Pero cuando no existe, la adicción desaparece porque no hay opción. Fijaos qué importante no tener opción. Entonces, ¿qué pasa? Que sale mi naturaleza más, vamos a decir, más humana, más de interrelación. ¿Cómo obtengo yo una dopamina que era en ese momento la obtenía a través de lo audiovisual? ¿Cómo obtengo? A través de la interrelación. Por lo tanto, me comunico con el otro, con mi vecino, con mi familia, con mi pareja, etcétera, etcétera. A un nivel que hacíamos antes, de una forma quizás un poquito más, no sin errores, por supuesto, pero de una forma más amplia. Ahora cada vez menos porque tenemos otra forma de Otros relacionarnos, medios, ¿sí? claro. Entonces, fijaos que eso sucede. Es decir, cuando no tienes opción, la libertad se da. Y sobre todo, más la libertad de ser uno mismo, Pues sí, paradójicamente. 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 Pues yo creo que con esto lo podemos Sí, lo podemos terminar dejar porque aquí sí, si creo que es queréis. una reflexión interesante. Sí, quería decir también una cosa, y es Sí, curioso porque, fijaos una cosa que cuando el confinamiento del COVID, se potenció muchísimo el estar colgados de la información. sí, Pero sí. muchísimo. Hasta nosotros que teníamos una escuela totalmente física, pasó a una escuela totalmente online. Sí, sí, cierto, cierto. Sí, Continuamos y haciendo, sí. ahora pues es así, inevitable. Pero qué curioso, el apagón, que no es comparable ni muchísimo menos, pero bueno, esas horas de apagón cortó toda la información. Fue Sí, todo lo contrario, sí. complementario en ese sentido. Luego estaban las radios, pero no estaba toda Bueno, la ingente cantidad de eh, otras cosas la que... radio, ¿quién la tenía? No, pero hubo mucha gente que compró, que, o sea, hubo como una especie Sí, de boom y aparte de eso, pero igualmente, aunque solo tuviese la radio, la gente que la tenía, que la compró,
igualmente en comparación con el resto de toda la Claro, información. Claro, hay información, pero me refiero a ocio, porque además el uso de la radio fue para informarse de a ver qué pasaba con el apagón. claro que no es comparable. Claro, no es comparable. Estamos también que hablamos del ocio y de cómo uno se desarrolla en su propia vida a esos niveles. Pero sí, sí. Sí. Pues sí, pues nada, si quieres lo dejamos aquí ya. Lo único, volveros a comentar que comentéis realmente a ver si no estamos tan equivocados y resulta que vuestras experiencias fue negativa. No nos referimos a cómo vivisteis el apagón en sí en relación a, no sé, a ser una incertidumbre o miedo, sino a la relación con los demás. ¿Qué cambio hubo? ¿Mejoró? ¿Hubo ayuda por parte vuestra hacia los demás? ¿O hubo parte de los demás hacia vosotros? ¿Fue ¿O igual? fue lo contrario? O igual también quizá. A lo mejor ¿O igual? tampoco si no tengo mucho cambio. Pues sí. Y nada más. Lo dejamos aquí. Simplemente recordaros de nuevo que la semana que viene empezamos el curso de autoconocimiento y que si os interesa, pues tenéis ahí la información. Muy bien, pues sin más, que tengáis una feliz semana. Igualmente, feliz y consciente semana.